No creo que podamos seguir viviendo así para siempre porque nos está destruyendo por dentro. Está destruyendo nuestro carácter moral. Está destruyendo tantas vidas inocentes y tiene que parar. Bienvenidos a Estado de una Nación, soy Eilon Levy. Este episodio va a ser algo un poco inusual. A veces en este podcast traigo invitados con los que estoy de acuerdo. A veces en internet encontrarás podcasts donde personas que discrepan se gritan para atraer clics. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Una conversación respetuosa pero franca entre dos amigos. Dos personas que se respetan intelectualmente pero tienen grandes reservas sobre las visiones de paz del otro. Itai Fleischer ha dedicado su vida a trabajar por la coexistencia entre israelíes y palestinos. Es el director de educación en Kids for Peace Jerusalem, un movimiento juvenil interreligioso dedicado a poner fin al conflicto e inspirar esperanza. También es educador, periodista y activista por la paz. Nacido en Melbourne, Australia, se mudó a Israel en 2018 y desde entonces ha estado en el centro de los esfuerzos para construir puentes en una de las ciudades más divididas del mundo. Escribe con frecuencia sobre política, religión e identidad, y su trabajo ha sido publicado en el Jerusalem Post, el Forward y los Times de Israel. Y ahora ha escrito un libro poderoso y profundamente personal, El Santo y el Roto. Es una mezcla de memoria, reflexión y manifiesto. Lucha con el trauma del 7 de octubre y aún así aboga por la esperanza, por el diálogo, por la reconciliación. Argumenta que, a pesar de la devastación, el único camino a seguir es redoblar los esfuerzos para humanizar al otro y construir relaciones desde cero. Discrepo profundamente con Itai en muchas cosas, especialmente ahora después del trauma del 7 de octubre. Pero también creo que debemos tener esta conversación. Antes de empezar, quiero señalar que percibo una asimetría en la dinámica de esta conversación. Porque quiero creer que Itai tiene razón. Quiero estar convencido. Pero también creo, y lo descubriremos en un segundo, que él no quiere creer que yo tengo razón. Porque si tengo razón, quizás sea una forma más sombría y oscura de ver el mundo. Y la paz, bueno, quizás parece un poco más fuera de alcance que en su visión. ¿Y quién quiere creer eso? Itai Fleischer, bienvenido al podcast. Buenos días y buenos días para ti. El 7 de octubre fue un punto de inflexión que lo transformó todo, según el libro. Ha cambiado la forma en que entendemos nuestro país, nuestra región, entre nosotros y también a nosotros mismos. Y me pregunto, ¿cómo te afecta personalmente como alguien aún involucrado en la construcción de la paz interreligiosa? ¿Cómo te ha cambiado el 7 de octubre? Así que en la mañana del 7 de octubre estaba en Jerusalén con mi familia, 2 hijos. Vivo en un edificio donde todos son dati menos yo. Y entonces, religioso, lo siento, solo explicaré. Ortodoxo moderno. También hay algunos Haredim en mi edificio como... Bien, esto es, después de todo, un podcast interreligioso. Tenemos algunas personas que no son judías, ¿de acuerdo? Así que explicaré esos términos. Y así estuve en mi teléfono desde temprano en la mañana. Así que desafortunadamente supe lo que estaba pasando muy temprano. Y había varias sirenas y estaba viendo fotos en Starot de las camionetas y personas siendo secuestradas, la Nova. Y hubo 7 sirenas en Jerusalén en un corto periodo de tiempo. Y tuve este dilema de, ya sabes, por un lado soy periodista, pero antes de ser periodista también soy padre. Y entonces la gente, en cada vez que íbamos al Miklat, cada 10 minutos había otro cohete. Miklat es un refugio. La gente en el edificio acostumbrada a hablar Higlish me preguntaba qué estaba pasando y yo explicaba. Enseño cursos sobre la historia y el conflicto israelí-palestino para vivir. Y también era muy consciente de que mis hijos estaban allí y muy asustados. Y tenía este dilema de qué decir porque quiero decirle a la gente en el edificio que no sigan su día con normalidad. No es un día común, pero quería que mis hijos se sintieran seguros. Y sentir que pueden volver a su casa y, ya sabes, jugar a sus videojuegos y ver televisión y no preocuparse de que alguien venga a su casa. Pero tampoco sabía que eso es la verdad. No sabía si el 7 de octubre iba a suceder en Jerusalén. Así que creo que ese día hubo mucho miedo, mucha confusión, mucho shock. Si me preguntas, ¿me fui a dormir esa noche creyendo en la paz? No, no lo hice. No lo esperaba. No pensé que tal cosa sucedería aquí por una serie de razones.
Y también me decepcionó mucho cómo respondieron muchas personas a ello, personas que conocía. Soy muy activo en muchos espacios de izquierda y creo que la respuesta al 7 de octubre de personas que consideraba amigos y aliados fue impactante. Todavía me considero de izquierda. Tal vez después hablemos de su significado. Y también sentí que no soy pacifista. Sí sentí que Israel necesitaba responder al 7 de octubre. Nuestras fronteras no estaban seguras. No sabía si mi familia estaba a salvo. Miles de cohetes fueron disparados en esa primera semana. Pero muy rápidamente me di cuenta de que no había un plan. Y eso me molestó aún más porque me resulta muy difícil apoyar guerras donde no hay un plan. Y luego probablemente dentro diría que para cuando ocurrió el primer alto al fuego ya no apoyaba la guerra. No apoyo que continúe ahora, no, especialmente porque aún hay rehenes en Gaza. ¿Comienzas la guerra como un activista por la paz a favor de la guerra? Bueno, no a favor de la guerra. Creo en la autodefensa. Creo que los israelíes y los palestinos tienen derecho a defenderse y creo que estábamos bajo ataque el 7 de octubre y teníamos derecho a detenerlo. Había 6.000 personas en Israel secuestrando, matando, disparando a gente en la fiesta Nova. Tenían que ser detenidos. Apoyo tener un ejército. Estoy muy agradecido de que el ejército estuviera allí para defender y para evitar que esas personas llegaran al resto del país. Pero creo que la guerra debería haber terminado una vez que ocurrió el primer alto al fuego. En términos de si lo hizo. Lo siento, solo porque quiero entender. Estás diciendo... Las fuerzas de defensa de Israel tenían derecho a responder para sellar las fronteras de Israel. ¿Pero crees que el objetivo legítimo de la guerra simplemente debería haber sido bloquear una repetición de la invasión de Hamás, en lugar de derribar el régimen terrorista de Hamás que amenazaba con repetir el 7 de octubre una y otra vez? ¿No crees que era legítimo para Israel buscar la caída del régimen yihadista que amenazaba con quemar vivas a las personas en sus hogares de nuevo? No sé si recuerdas, en realidad te escribí una semana después del 7 de octubre porque habías empezado a convertirte en un portavoz. Y dije, ¿cuál es el plan? ¿Recuerdas lo que me respondiste? Sí, me citaste en el libro diciendo que te preguntabas quién era este amigo tuyo que comenzó a trabajar con el primer ministro. Ministro, eras tú. Dicho fuera. Yo mismo dijiste cuando luchamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? No teníamos un plan para lo que está pasando en Alemania. Estábamos como tenemos que derrotar a Hitler, ¿sabes? Y entendí eso y yo no esperaba tener un plan detallado, ¿sabes? Plan de 10 años, el día después del 7 de octubre, cuando nadie lo esperaba. Pero para cuando estábamos en noviembre y no solo era yo pidiendo un plan, creo que era la gran mayoría del establecimiento de seguridad, y tienes a Gallant, y la gente decía, ¿cuál es el plan para Gaza? ¿Qué está pasando el día después? Y no quiero que jamás esté en Gaza ni que la gobierne, no son buenos para mí ni para los palestinos. Sin embargo, creo que hay una mejor forma de derrotarlos que la manera en que llevamos a cabo la guerra. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero decir, estamos saltando Adelante, varios. puntos y yo quiero tocar eso, pero ya que lo mencionas ahora, sí, quiero decir, ¿cuál es tu visión para hacer desaparecer a Hamás? ¿Cuál es tu plan? Entonces, empezaré con el final y luego iré al principio. Yo apoyo lo que se llama una confederación. Una confederación es dos estados con una patria, lo que significa que hay un estado de Israel y un estado de Palestina, Pajot Yotel, en las fronteras del 67. Más o menos. Para quienes no hablan hebreo, más o menos. En las fronteras del 67 y que hay un gobierno compartido para ciertas áreas de interés para ambos pueblos, como las fronteras y la tributación. Es probable que la moneda esté en ambos estados simultáneamente. Similar a, supongo, como tienes una Unión Europea y tienes estados independientes dentro de la Unión Europea. Y la idea de una confederación, o lo que se llama una tierra para todos, es que las personas podrían trabajar y vivir en ambos estados. Podrías vivir en Israel y trabajar en Palestina, o trabajar en Palestina y vivir en Israel, pero no puedes tener ambas ciudadanías. Solo puedes tener una ciudadanía, por lo que elegirías una ciudadanía,
de Israel o ciudadanía de Palestina, y luego solo votarías por el gobierno del que eres ciudadano, pero donde vives puedes votar por el municipio del área donde vives. Vives, claro, y podemos desglosar lo que significaría esa visión, pero en este momento la Franja de Gaza está gobernada por un régimen yihadista que amenaza con cortar las cabezas de tus hijos de nuevo. Así que mi pregunta es, ¿cuál es tu plan para removerlos del poder? En conclusión, ese es mi punto final en términos de qué hacer ahora, así que creo que la mejor manera de lograr la paz es que haya libertad, justicia e igualdad para todos los israelíes y palestinos. Considero que jamás obstaculiza la paz. También creo que nuestro gobierno, no sé si votaste por ellos, yo no lo hice, es un obstáculo para la paz. Así que creo que debería haber elecciones donde la gente debería tener la opción de votar por diferentes gobiernos. Claro, pero las elecciones en Israel no van a eliminar el régimen de terror de Hamás. Y lo que quiero entender, y hemos saltado adelante algunos puntos y quiero volver a lo básico. Un poco. Cuando te pregunté cómo te cambió el 7 de octubre, mencionaste que sacudió muchas de tus creencias básicas. Pero después de una respuesta inicial apoyando la acción militar de las fuerzas de defensa de Israel, ¿piensas que está bien dejar a Hamás en el poder? ¿Te entiendo correctamente? No quiero que jamás esté en el poder. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para que no lo sea? No creo que el camino para quitarlos del poder sea el militar. Creo que la mejor manera de quitarlos del poder es creando alternativas. Permíteme darte un ejemplo histórico. Los acuerdos de Oslo en 1993, cuando ocurrieron, Hamás tenía el 10% de apoyo. Encuestas revelaron que solo el 10% apoyaba a Fatah, mientras que la gran mayoría de los palestinos los respaldaban. Ahora, en el lado israelí, cuando Rabin y Meretz gobernaban, tenían 55 escaños en la Knesset, algo impensable para la izquierda israelí actual. Creo que cuando ves a un socio para la paz en el otro lado, es más probable que elijas la paz. Creo que los israelíes eligieron a Rabin y el camino de la izquierda porque vieron a un socio para la paz en el lado palestino, y los palestinos eligieron el camino de Oslo porque vieron a un socio para la paz en el lado israelí. Pero ahora está Hamás, sí. Un régimen yihadista gobierna una franja de territorio a solo unos cientos de metros de las casas israelíes. Sí. El 7 de octubre utilizaron esa franja de territorio para lanzar una invasión bárbara y han pasado todos los días prometiendo hacerlo una y otra vez mientras mueren de hambre y torturan y abusan de los rehenes en sus túneles subterráneos. Ese régimen es una bomba de tiempo. Ese régimen es una amenaza para Israel. Ese régimen. La necesidad militar de eliminar el régimen yihadista que gobierna Gaza con armas surge porque ningún país debería vivir a su lado. Busco entender qué pasará al terminar el alto al fuego y cómo se lidiará con este régimen. La primera obligación que tiene un gobierno cuando está en tu turno es que se toman 251 rehenes, es devolver a esos rehenes. Esa es tu primera obligación, te equivocaste, necesitas arreglarlo. Lo primero que se debería haber hecho en ese alto al fuego, donde se devolvieron 105 rehenes, es que debería haberse extendido hasta que todos los rehenes hubieran regresado. Pero Itai y luego Hamás no querían extenderlo. Se suponía que Hamás debía continuar liberando a las mujeres y no quería, lo sé. Lo sé, yo... Sé que jamás rompió los alto al fuego, pero he leído muchas fuentes de seguridad creíbles que han dicho que eso era posible. Había otras formas de negociar para extender ese alto al fuego con el fin de traer a todos los rehenes a casa y, además, si miras, hay muchos grupos de reflexión. Pero Hamás en ese punto dejó de liberar. En el último día no liberaron a los 10 rehenes que se suponía debían liberar, ¿sí? Dejaron de liberar a las mujeres, dejaron de liberar a las mujeres, de acuerdo, ahora estoy de acuerdo, tenemos que traer a los rehenes a casa. Y sabes, podemos tener una discusión sobre el rescate que crees que sería apropiado pagar, si deberíamos haber vaciado las cárceles de todos los prisioneros palestinos y haberle dado a Hamás esa victoria para traer de vuelta a los rehenes. La sociedad israelí está teniendo una discusión muy dolorosa sobre el rescate que deberíamos pagar. Pero vuelvo a la pregunta, el régimen de terror de Hamás está ahí. Como asesinó a tus colegas el 7 de octubre... Asesinó a activistas por la paz como Vivian Silva y Oded Lifshitz y a personas que dedicaron sus vidas a la paz y a llevar a niños palestinos a hospitales en Israel, y no los salvó, porque fueron quemados vivos, porque fueron secuestrados, y el régimen prometió hacer eso una y otra vez. Oded Lifshitz dedicó su vida a la paz. Ayer visité su casa en Kfar Aza. Lo devolvieron en un ataúd que indicaba la fecha de arresto. Entonces, ¿qué vas a hacer con este régimen yihadista, no? Quiero tener paz con Hamás. Quiero
quiero a los niños palestinos. Pero Hamás es el gobierno de Gaza, y Hamás es con mucho el partido más popular dentro de Palestina. Ahora hemos tenido 15 meses de guerra, más de 520 días de guerra. Hamás todavía está allí. Aún poseen capacidades militares. Siguen siendo igual de malvados. Es pintar una visión utópica, optimista y decir no tengo ideas útiles sobre cómo llegar allí. Estoy confundido. Sé lo que no debemos hacer. Pero Itai, vivimos en el mundo real. Vivimos en el mundo real donde Israel tiene que tomar estas Dilemas imposibles. y decisiones. Entonces, ¿qué harás con el régimen yihadista vecino? Si estás buscando contenido político, este libro no lo es. Deja el libro. Diré que si quieres soluciones políticas, puedes entrevistar a Yair Lapid, Yair Golan. Puedes entrevistar a Gilad Kariev, puedes entrevistar a Namal Asimi. Hay muchas personas a las que puedes entrevistar en Israel. Pero quiero tener una conversación con Tú, pero Me gustaría hablar contigo como un amigo que promueve la paz y valora tu perspectiva. Entonces me estás diciendo que las acciones de Israel están mal. ¿Qué sería lo correcto según tu perspectiva? Y si no puedes decir nada útil en su lugar. está bien, diré lo que está bien. Diré 3 cosas que deberíamos... ¿Hacer ahora? No tengo una respuesta sobre cómo eliminar a Hamás mañana, pero espero que se construya la paz. Admito que no tengo una respuesta sobre cómo eliminar a Hamás mañana, y no creo que tú tampoco la tengas. Esto es lo que creo que debería pasar. Bastante suposición. Creo que deberíamos trabajar en la construcción de sistemas educativos y en la construcción de una cultura donde ambos sintamos que queremos que la otra persona esté aquí y luchamos porque tengan libertad e igualdad, tanto palestinos como israelíes. Cuando vivimos bajo lugares, cuando miro a Israel hoy, busco lugares donde israelíes y palestinos viven en paz. ¿Dónde está su paz ya? Y pienso cómo puedo expandir eso. Por ejemplo, yo vivo en Jerusalén. Yo voy al hospital Hadassah. Desafortunadamente, hace 2 años mi vesícula biliar decidió que ya no quería estar en mi cuerpo. Así que pasé muchos días en el hospital Hadassah. ¿Sabes qué es lo que pasa allí? Eso es increíble. Tienes personas allí. Probablemente hay palestinos allí que apoyan a Hamás. No me sorprendería. Hay Haredim, allí hay colonos, allí hay personas de izquierda, allí hay personas de derecha, hay personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, hay personas heterosexuales. Todos se llevan bien en el hospital Hadassah. Nadie intenta apuñalarme. Si alguien me clava un cuchillo en el estómago, es para salvarme la vida. ¿Por qué el hospital Hadassah? ¿Por qué el hospital Hadassah es un lugar de paz? Es un lugar de paz porque el régimen o el sistema de gobierno del hospital Hadassah es que todos van a ser tratados igualmente en base a su necesidad médica. No favoreceremos a nadie. ¿Bajo el marco del Estado Democrático de Israel? Sí. Y entonces, que trata a sus minorías como ciudadanos iguales. Exactamente. Y... Así que lo que estoy diciendo es que sí podemos crear un marco, y de nuevo yo no tengo una solución para hacer esto mañana, pero sí podemos decir dentro de 10 años queremos crear un marco donde todas las personas que viven en todo este territorio estén viviendo bajo un régimen que trata a todas las personas por igual. Nadie querrá matarse entre sí. La igualdad es mucho más efectiva que cualquier muro o puesto de control en asegurar nuestra libertad. Y creo que eso es lo que necesitamos, esforzarnos por asegurar que tenemos sistemas de igualdad donde nadie es otorgado los mismos derechos que cualquier otra persona. Funciona en Haifa, en el hospital Hadassah, y puede funcionar en el... todo el territorio. Si luchamos por ese objetivo. Funciona en Haifa porque Haifa es una ciudad dentro del Estado Democrático de Israel, que es un Estado judío y democrático que otorga a las minorías árabes plenos derechos civiles como ciudadanos individuales. Funciona en Hadassah porque está en Jerusalén. No va a funcionar si tienes alguna federación entre nosotros y las personas que aún piensan que el 7 de octubre es una buena idea porque encuesta tras encuesta muestra, y tú lo sabes por experiencia personal, hablaremos de esto en un momento. Los palestinos creen que el 7 de octubre fue una buena idea. En Gaza, según las encuestas, un año después de la guerra dejaron de pensar que era una buena idea debido a todo su sufrimiento. Pero ya sabes, escribes en el libro que hay este choque de concepciones. El choque de concepciones es este. Los palestinos creen que los israelíes son colonizadores extranjeros e intrusos. Eres un colonizador y que si usan suficiente violencia y suficiente terrorismo, nos expulsarán de esta tierra. ¡Ey! Funcionó en Argelia y piensan que ese modelo argelino funcionará. Y dices que demasiados israelíes creen que los palestinos pueden ser sometidos o pacificados o sobornados para aceptar algo menos que la libertad y la igualdad.
Pero creo que estamos en este lío porque pensamos que estas eran identidades reflejadas. Estamos en este lío porque pensamos que todo lo que quiere el otro lado, todo lo que quieren los palestinos es vivir vidas de libertad y dignidad como personas ordinarias. Quiero decir, esa fue la suposición que impulsó la visión de la solución de dos estados cuando la mayoría de los israelíes aún creían en ella. Solo queremos vivir en paz. Solo quieren vivir en paz. Dibujemos una línea en medio del mapa y ellos pueden tener lo que tenemos. Pero creo que demasiados israelíes, tú incluido, todavía creen que lo que los palestinos finalmente quieren es libertad o igualdad junto a nosotros. Creo que buscan supremacía sobre nosotros. Porque cuando escucho los cánticos de Desde el río hasta el mar, Palestina será libre, de agua a agua, Palestina será árabe. No veo una visión en el otro lado que diga que queremos crear un Estado democrático liberal, ciertamente no uno que sea amigable hacia población lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. Veo una sociedad nacionalista árabe, profundamente patriarcal y opresiva que quiere reclamar toda esta tierra para el Islam, para el mundo árabe. Y no veo una función para los judíos como minorías nacionales, como ciudadanos individuales, y en esta única solución efectiva de un Estado en la que vamos a vivir bajo el mismo gobierno, y estoy cediendo soberanía a personas que piensan que el 7 de octubre fue una buena idea. No voy a ser un ciudadano libre. ¿Cómo crees que se verá Tel Aviv en un país en el que parte de su gobierno es votado por las personas que piensan que jamás es algo bueno? Así que creo que parte del problema aquí es que no quiero usar la palabra ingenuo, pero está bien. Piensas que soy insensible. Creo que eres ingenuo. Que pensamos que lo que quieren es libertad e igualdad y que si les damos libertad e igualdad, todo estará bien. Si quisiéramos libertad e igualdad, podríamos haber tenido una solución de dos estados. Ellos pueden tener libertad e igualdad en su país, y nosotros en el nuestro, siendo países diferentes. Pero no creo que lo deseen, ya que no nos quieren aquí. El malentendido es que piensan que somos colonizadores extranjeros, y si usan suficiente violencia y asesinan a muchos niños, entonces eventualmente nos iremos. Cuando te conviertes en un socio para la paz, creas socios para la paz en el otro lado. Por ejemplo, antes del acuerdo de paz con Egipto, tuvimos 4 guerras con Egipto. Esas guerras con Egipto mataron a más israelíes que el 7 de octubre en 48, en 56, en 67, en 73. Mi padre luchó tanto en la guerra de los 6 días como en la guerra del 73. Esas guerras fueron brutales, casi perdimos el país en esas guerras, fueron horribles. Y luego, en cierto punto, Menachem Begin, primer ministro de la derecha, y Anwar Sadat decidieron que ya no querían luchar más. Israel hizo un gran compromiso, cedió una gran cantidad de territorio, toda la península del Sinaí, y debido a ese compromiso, y hubo asentamientos removidos en Yamit, ahora tenemos un acuerdo de paz con Egipto y no hemos tenido una sola guerra con Egipto desde ese acuerdo de paz. Increíble, pero no es comparable. Itai, no es comparable, es comparable. No es comparable. Continúa, dime por qué lo es y luego te diré por qué no lo es. De acuerdo, La configuración, el kef, significa por diversión. Creo que cuando miro las fronteras de Israel hoy que son más seguras, son las fronteras con Egipto y Jordania. Y miro las fronteras que no son seguras o no están seguras, son las fronteras con Gaza, con Siria y con Líbano. Creo que la seguridad que obtienes de los acuerdos de paz es mucho más superior que cualquier otra seguridad que puedas obtener. Por eso creo que deberíamos esforzarnos por acuerdos de paz, no con Hamás, y no creo que Netanyahu sea un socio para la paz. Creo que hay israelíes y palestinos moderados con los que hablo todo el tiempo, y desafortunadamente no son el primer ministro en Jerusalén y definitivamente no son un primer ministro en Gaza, pero creo que necesitamos construir la comunidad de personas que quieren compartir esta tierra y expandir la paz. Y eso es algo que tomará mucho tiempo porque estamos muy traumatizados, comprensiblemente, por lo que ha sucedido en el último año. Pero creo que el primer paso para hacer eso es reconocer, que ambos lados reconozcan que el otro lado tiene derecho a estar aquí y necesitamos construir movimientos que digan eso juntos, liderados por israelíes y palestinos, para que algún día podamos compartir esta tierra con justicia e igualdad para todos. El israelí palestino. La situación no se compara con la paz entre Israel y Egipto. La paz entre Israel y Egipto se logró cuando Egipto decidió que aceptaría la existencia de un Estado soberano de Israel al lado. En 1967 intentaron destruirnos, fallaron. En 1973 intentaron destruirnos, fallaron. Y se dieron cuenta de que la estrategia militar de volcar todo en intentar destruir a Israel fracasó. Como resultado, aceptaron la existencia permanente de Israel y la desmilitarización de la península del Sinaí.
Dejemos a un lado el hecho de que Egipto ahora está violando el acuerdo de paz, moviendo tanques al desierto del Sinaí. Considero que una de nuestras fronteras más seguras es la que tenemos con Siria, ya que hemos logrado establecer una zona de amortiguamiento dentro de su territorio. Pero eso es otra cuestión. Eso no es comparable con la situación en la que los palestinos aún creen que tienen un derecho histórico e inalienable a toda la tierra de Israel. Si llegamos a una situación en la que los palestinos digan Israel tiene derecho a existir y aceptamos que millas y millas y millas lejos de la frontera israelí deberían estar totalmente desmilitarizadas y no representaremos ninguna amenaza militar para ellos, podríamos haber tenido una solución de 2 estados hace mucho tiempo. Pero no lo hacemos porque el núcleo del conflicto es que todavía creen que toda la tierra es suya, desde la tierra, desde el río hasta el mar, pero la mayoría también lo cree. Israelíes, por eso apoyo una confederación. La gran mayoría de los israelíes también cree que toda la tierra, desde el río hasta el mar, nos pertenece porque eso es lo que estaba escrito en la Torá y eso es donde estamos. Creo que la mayoría de los israelíes estaban dispuestos a comprometerse. Los israelíes ya no quieren hacer concesiones. La mayoría de los israelíes no están dispuestos a comprometerse por una buena razón, Itai. Porque durante años, después de la retirada de 2005 de Gaza, y los cohetes comenzaron a venir desde la franja de Gaza, los israelíes dijeron, si repetimos esto, lo que sucede en Gaza sucederá en Cisjordania. No me hables de eso. Esto será en el contexto de un acuerdo de paz, porque un acuerdo de paz puede ser destrozado tan pronto como un régimen yihadista llegue al poder. Y sabes que una solución de 2 estados absorbería todos los detritos yihadistas del resto del mundo que se sentirían atraídos por Jerusalén como un imán para intentar liberar, entre comillas, el resto de Palestina. Tendrías el riesgo de fuego de cohetes desde Cisjordania y nunca, nunca en los años entre el desenganche del 2005 de Gaza y el 7 de octubre, nadie en la comunidad internacional se ocupó seriamente de las preocupaciones legítimas y reales de Israel de que una retirada de las montañas sobre Tel Aviv y alrededor de Jerusalén llevaría a una amenaza de cohetes desde Gaza veces 20. Y luego llegó el 7 de octubre. Y los israelíes están diciendo, ¿cómo puedes garantizarme que lo que sucedió en Kfar Aza no va a suceder en Kfar Saba? ¿Cómo sabemos que lo que va a suceder si nos retiramos de ese territorio no va a ser una amenaza palestina en una escala mucho, mucho, mucho mayor? Porque de repente lo sabes. Comencé este podcast preguntando ¿cómo te ha cambiado el 7 de octubre? ¿Me ha cambiado haciéndome más halcón? Sí, está bien, solía creer en la solución de 2 estados. Me gustaba cuando estábamos del mismo lado. Pero no creo que lo resolvería. Creo que va a empeorarlo. Creo que cualquier cosa que aliente a los palestinos a creer que la existencia de Israel es temporal, que un día suficiente violencia nos va a expulsar, es algo que solo va a arraigar el conflicto. Y que la paz generalmente sigue al final de los conflictos. Es extremadamente inusual que los conflictos concluyan con una paz donde ambas partes simplemente se cansan de luchar. Terminaste de hablar antes sobre la situación. En Europa dices que quieres tener una Unión Europea en medio de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y Francia no dijeron, ¿sabes qué? Pausemos la guerra por ahora, eduquémonos para aceptarnos mutuamente. Un día los nazis desaparecerán porque vamos a proponer una visión de paz. Cuando propongamos una alternativa de paz en Europa sin los nazis, el pueblo alemán se deshará de ellos por su cuenta. No, la guerra terminó cuando los aliados derrotaron a la Alemania nazi. Mencionaste antes a tu amigo de la oficina del primer ministro. Está bien, me citaste sin mi permiso en el libro. Creo que cualquiera puede decir quién era, pero dejaremos eso de lado. ¿Conoces al mariscal? Llegó el Plan Marshall. Sí, después de la destrucción de la Alemania nazi. Primero, hubo una necesidad militar de eliminar la Alemania nazi por su amenaza de invadir el resto de Europa. Dejemos eso a un lado. Quiero profundizar en algo que dijiste sobre construir socios para la paz. Has intentado hacer eso durante años a través del programa Niños por la Paz y el movimiento juvenil interreligioso. Hemos hablado de esto antes, tomando un café en Jerusalén antes de la guerra, un trabajo realmente impresionante e importante. Dime cómo respondieron tus socios para la paz al 7 de octubre. ¿Puedo, antes de tratar esa pregunta, quiero plantear algo más que dijiste? Claro, quiero reconocer que el camino hacia la paz no es simple. No tengo respuestas a muchas de las preguntas que respondiste y quiero reconocer que muchas de las preocupaciones que planteaste son legítimas y no las estoy desestimando. Y creo que los activistas por la paz necesitan ser honestos. La visión de la que estamos hablando se complicó mucho más después del 7 de octubre y la destrucción de Gaza, porque la cantidad de buena voluntad y esperanza que existe en ambos lados es francamente cero.
Así que no soy ingenuo, no estoy aquí cantando canciones de John Lennon diciendo que todo estará bien. Entiendo que el camino hacia la paz va a ser muy doloroso y muy desordenado, ¿sabes? Amos Oz una vez habló sobre el hecho de que esto puede terminar como una tragedia shakespeariana con muchos cuerpos muertos por todo el escenario, o puede terminar como una estrategia chejoviana, obra de teatro. Muchos cuerpos muertos en el escenario marcan el final del acto. Esto con muchas personas decepcionadas, así que sí, pacífico significará que muchas personas decepcionadas no cumplirán sus sueños de tener esto como un estado completamente de Israel o completamente un estado de Palestina. Pero lo que estoy diciendo es la alternativa, que es lo que estoy viviendo ahora, donde tú y yo vamos a funerales de nuestros amigos, donde mis amigos palestinos están mirando a Jabalía, a Beit Lachia, a ciudades que parecen haber sido golpeadas por un terremoto en Gaza y pensando, ¿es esta la forma en que tenemos que vivir? Y creo que la guerra es tan terrible y es tan horrorosa que yo quiero darle una oportunidad a una alternativa, porque no creo que podamos seguir viviendo así para siempre, porque nos está destruyendo desde adentro. Está destruyendo nuestro carácter moral. Está devastando muchas vidas inocentes y debe detenerse. Israel casi logra enviar un cohete a la luna en una ocasión. ¿Sabes? Somos increíbles. Llevamos un cohete a la luna, solo que lo estrellamos al aterrizar. Pero creo que si dedicáramos la misma energía a llevar ese cohete a la luna, a la paz, y digo lo mismo para los palestinos, todo el dinero que se invierte en construir túneles y lo que sea, si eso se destina a la negociación y al diálogo y a cosas que pueden expandir la paz donde ya existe la paz, creo que los israelíes y los palestinos son mejores que lo que nos estamos haciendo el uno al otro hoy, y que podemos hacer esto. Solo debemos decidir que este es el camino a seguir. Así que no soy ingenuo al creer esto, porque pienso que si no tenemos paz, toda esta área se convertirá en un gigantesco cementerio. No quiero eso para mis hijos, los tuyos, ni los de ninguno de mis amigos palestinos. Tienes razón, esto es insostenible. No podemos seguir así, necesitamos paz. Pero lo que necesitas decirles a tus amigos palestinos que están mirando la destrucción de Gaza y Beit Lahir es que el 7 de octubre fue un terrible error y una atrocidad moral. Necesitas decirles que la estrategia de dedicar y movilizar los recursos de su sociedad hacia la destrucción de Israel los ha llevado a la tragedia una y otra vez, y que ellos y sus hijos no tendrán futuro a menos que se reconcilien con la existencia de Israel. El problema de Gaza, necesitas decirles, nunca ha sido sobre... Después de la guerra de 2014, Israel permitió la entrada a Gaza de 16 veces más concreto del necesario para construir el Burj Khalifa, mostrando que la falta de recursos no ha sido el problema, sino las prioridades. ¿Dónde está el Burj Khalifa de Gaza? Es la necrópolis de 1046.6 kilómetros de túneles construidos debajo de Gaza, con aberturas dentro de instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas y hospitales, y cohetes escondidos debajo de las camas de niños. Está bien, entonces no puedes tomar ambos lados de esto y decir, oh sí, es terrible. Deben empezar a asumir responsabilidad en algún punto, chicos. Esto es lo que Einat Wilf denomina la ideología del palestinismo. La ideología que dice desde el río hasta el mar. Y vamos a echar todo lo que tenemos desde el río hasta el mar. En lugar de decir, en realidad no, queremos vivir junto a Israel. No, en lugar de eso. Eso es lo que podría marcar una gran diferencia. Pero cuando su respuesta al 7 de octubre es celebrarlo y negarse a asumir cualquier responsabilidad por su propio destino, siempre son los problemas de Israel, el problema de Israel. Entonces, como si estuvieras reforzando la dinámica negativa que está fomentando ese rechazo. No estoy reforzando la dinámica negativa. Estoy diciendo que hay soluciones no violentas para todos los problemas que has planteado. John Kerry, en 2016, dio un discurso después de 4 años de diplomacia de ida y vuelta entre israelíes y palestinos. Voló de ida y vuelta 30 veces entre Washington y Jerusalén, y se ocupó de las negociaciones, se ocupó de todo, con agua, con refugiados, con Jerusalén, con fronteras, con seguridad, con economía, con impuestos, con agua, y dijo al final de este discurso que dio en 2016 que cada tema del que hablamos llegamos a un acuerdo. Y entonces alguien le dijo, entonces, ¿por qué no firmaste un acuerdo? Y él dice, porque no había confianza, porque los israelíes sentían que los palestinos no iban a cumplir nada de lo que firmaron, y los palestinos sentían que Israel no iba a cumplir lo que firmamos. Hay una falta de confianza porque creemos, lo siento yo. Creo que todos sabemos cómo se ve la paz. Todos sabemos que va a ser más o menos una solución de 2 estados con... No lo hacemos. Creo que cuando hay paz... Yo sé. No lo hacemos.
Creo que cuando hay paz, cuando hay un socio para la paz en Jerusalén y Gaza y Ramallah, cuando hay socios para la paz, creo que más o menos va a aparecer algo como la solución de 2 estados. Creo que el problema en este momento es que hay muy poca confianza y muy poco deseo de construir eso porque no vemos un socio del otro lado. Y creo que es la obligación de cada persona hacerse un socio para la paz. Ahora, por mucho que me gustaría, no puedo influir en la gente de Gaza, no conozco a nadie en Gaza, no tengo acceso a los gobiernos palestinos en ninguna parte, ya que soy judío. Soy israelí, puedo hablar con mi gente y mi lado y puedo educar para la paz. Hablo regularmente en todo el mundo. Por eso escribí este libro sobre por qué la paz es posible y por qué es esencial luchar por ella y por qué cada persona debería intentar ser un socio para la paz. Y creo que esa es nuestra obligación. Al mismo tiempo, como israelí, también tengo que ser reflexivo sobre mi gobierno y el papel que mi gobierno ha desempeñado en ser también un obstáculo para la paz, en la continua construcción de asentamientos, en no responder a la violencia de los colonos, en no reaccionar a los ministros que han pedido que se hagan cosas horribles a los palestinos, en no arrestar a los colonos que estaban incendiando aldeas palestinas. Creo que cada persona que quiere paz necesita mirarse a sí misma y a sus propios gobiernos y mirarse al espejo y decir qué puedo hacer para convertirme en un socio para la paz. Y luego quiero preguntarte, y entiendo tus críticas hacia el lado palestino, ¿hay algo que sientas que Israel podría hacer mejor para ser un socio para la paz? Claro, espera, pasemos a eso porque has dicho mucho y quiero reaccionar a ello. John Kerry examina los documentos y cree que contienen soluciones técnicas. Tú argumentas que el verdadero problema es la falta de confianza. No es una falta de confianza, es mucho más fundamental porque tú dices en el libro, sí, tu libro, que el error común en toda la sociedad palestina, que no es sostenido por unos pocos individuos. Este es el consenso básico. Ellos creen que toda la tierra les pertenece. ¿Creen que si usan suficiente violencia? Suficiente violencia bárbara, nosotros empacaremos y nos iremos. Si creen eso, el problema no es falta de confianza, porque confío en ellos cuando dicen que lo dicen en serio. El problema radica en 2 visiones muy distintas, no en falta de confianza, y eso me preocupa. Es cómo los desenganchas de la creencia de que algún día la violencia bárbara del 7 de octubre está justificada, que si usas suficiente de ella nos vamos a ir, que Israel es ilegítimo, que tú, activista de la paz, eres un colonizador blanco, porque si hubieras estado viviendo en Kfar Aza el 7 de octubre, te habrían masacrado. Los escuadrones de la muerte de Hamás habrían entrado. De nuevo vuelvo a Egipto. Egipto tenía exactamente esas creencias. ¿Egipto? Si Egipto hubiera aceptado que Israel no desaparecería, entonces, La pregunta es cómo lo hizo. ¿cómo logras que los palestinos acepten que Israel no se va? ¿A ninguna parte? Vamos a entrar en ese ejemplo de Egipto, por ejemplo. Vale, en el 67 que está diciendo NASA suena bastante similar a Hamás, ¿verdad? Sí. Su visión es que quiere ir a Tel Aviv, quiere que todo Israel sea parte de Egipto. Los egipcios, a diferencia de los palestinos, asumieron la responsabilidad al ver que sus repetidas guerras para intentar destruir a Israel no llevaban a ninguna parte. ¿Por qué asumieron la responsabilidad? Creo que los palestinos no asumen responsabilidad porque el mundo los mima y alienta a caer en la misma trampa. Cuando el mundo les ofrece reconstrucción y volver al mundo que existía antes, les impide asumir la responsabilidad. En 1967 se aprobó la resolución 242 en la que Israel acordó cumplirla. La que no menciona un Estado palestino, no habla. Las resoluciones 242, 338 y otras plantean una fórmula de tierra por paz que puede usarse para lograr la paz con los palestinos, tal como se hizo con Egipto y Jordania. Eso debe ser nuestro objetivo principal. Hacia eso debemos trabajar, pero de nuevo dijimos que sería un diálogo, así que realmente quiero escuchar tu perspectiva. ¿Hay algo que sientas que Israel podría estar haciendo mejor para ser un socio para la paz? ¿O crees que Israel ya es un socio perfecto para la paz? Es una pregunta difícil. Seré sincero, desde el 7 de octubre sigo en un proceso de cambio. Comencé con una pregunta preguntándote cómo el 7 de octubre te ha cambiado. Y lo que escucho es que hubo un momento inicial en el que te sorprendiste y realmente sacudió las suposiciones básicas, pero luego volviste a tu tipo bastante y tu solución para lo que salió mal con el 7 de octubre es que no lo intentamos lo suficiente, ¿verdad? Solo tenemos que hacer más de lo que estábamos haciendo antes desde tu perspectiva, pero intentarlo aún más. Yo solía ser una de las personas que creía,
Esto es un conflicto sobre bienes raíces. Creemos que tenemos derecho a toda la tierra. Ellos creen que tienen derecho a toda la tierra. Así que trazaremos una línea en medio y... Antes creía que tendríamos dos estados y viviríamos en paz uno al lado del otro, pero ya no. Entiendo. Eso. Mi pregunta es, Escuché tu pregunta. Te estoy explicando mi pensamiento. Ya no creo eso porque yo... Realmente creo en ellos en el otro lado porque les doy la dignidad de creer lo que dicen cuando dicen que Israel es ilegítimo, que el 7 de octubre estaba justificado. Así que me quedo con un movimiento nacional que creo está comprometido con mi destrucción. Ahora, si Olmert hubiera logrado concretar una solución de dos estados en 2006, cuando el pueblo israelí votó por ello, la gente olvida que en 2006 el pueblo israelí estaba donde tú estás. Y Olmert ganó una elección con la promesa de retirarse unilateralmente si fuera necesario de Cisjordania. Creo que habría sido un desastre. Creo que habría sido un desastre porque ese vacío de poder lo hubiera llenado otro grupo yihadista, que es fiel a la ideología central del movimiento palestino, que es que no hay derecho para que Israel exista entre el río y el mar. Y nos habríamos encontrado con un Gaza al máximo 20. ¿Qué debería hacer ahora Israel por la paz? Creo que para crear paz. Mira, estoy de acuerdo con una columna que el primer ministro escribió en el Wall Street Journal al comienzo de la guerra. Tengo muchas críticas sobre él, tú también, pero escribió una columna sobre los 3 requisitos previos para la paz en Gaza. Lo llamó los 3 Ds. Jamás debe ser destruido. Gaza debe ser desmilitarizada y la sociedad palestina debe ser desradicalizada. También creo que hay un camino hacia la paz, pero creo que ese camino hacia la paz no es algo que el mundo esté dispuesto a contemplar. Quizás no esté dispuesto a considerarlo porque no hemos exigido lo suficiente. Durante años intentamos básicamente comprar la tranquilidad. Permitimos que Hamás se fortaleciera dentro de la franja de Gaza. Hicimos la vista gorda a UNRWA, que estaba fomentando la ilusión palestina de que algún día Israel dejará de existir y ellos vendrán a vivir aquí. Deberíamos haber sido más firmes desde el inicio al decir que UNRWA debió prohibirse hace tiempo. Creo que necesitamos plantear claramente que el día después de Hamás, porque el día después significa el día después de Hamás, el mundo tiene que imponer a los palestinos el tipo de programa de reeducación y desradicalización que el mundo impuso a la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. No veo un camino hacia la paz cuando la comunidad internacional está subsidiando un sistema educativo que está diciendo a los palestinos que Israel es temporal y si usan suficiente violencia, Israel va a ser rechazado. Así que mi crítica a nuestro enfoque de la paz es que en realidad no tomamos en serio al otro lado. No nos involucramos con ellos. Cuando miras a los ministros de nuestro gobierno, Oritz Herzog, Bakal el-Smotrich y Tamar Ben-Gvir, ¿ves algo de lo que dicen o hacen que consideres un obstáculo para la paz? Mira, Itai, sabes que no soy fanático de esto. Sabes que no soy fanático de esto. Sabes que no voté por ellos. Y sabes que antes de esta guerra yo era uno de los muchos que protestaban en Tel Aviv contra este gobierno, específicamente por estas personas cuyas opiniones me parecían odiosas, pero ahora tenemos este gobierno. La sociedad israelí ha virado a la derecha, debido al fracaso del proceso de paz, porque cada vez que nos retiramos de un territorio, terminó explotando en nuestras caras y nadie alrededor del mundo. Nadie en la comunidad internacional abordó seriamente. La comunidad internacional hizo todo lo posible para reforzar la creencia de los israelíes de que están solos, que si algo malo sucede, solo pueden contar consigo mismos. No podemos confiar en la comunidad internacional ni en los acuerdos de seguridad, ya que nunca han funcionado para nosotros. Las garantías de seguridad internacional jamás nos han sido efectivas. Así que creo que estamos en esta posición donde la sociedad israelí estaba dispuesta a darle una oportunidad a lo que estabas diciendo y ya no estamos allí. No creo que ya no estemos allí en este momento si miras el Knesset en este momento. Ok, entonces, dices que ya no estamos allí. Quiero volver a una pregunta que he estado intentando hacer desde el principio. Eres el director de educación para niños por el Movimiento Juvenil Interreligioso de Paz en Jerusalén. Hablas sobre socios para la paz. ¿Cómo respondieron tus socios para la paz al 7 de octubre? No somos una organización política. El propósito de nuestra organización no es tener la discusión que estamos teniendo ahora mismo.
Sí, pero tengo curiosidad, tus socios para... paz. Estás intentando crear la próxima generación de moderados. ¿Cuáles fueron las respuestas al 7 de octubre? Imagino que el 7 de octubre debes haber estado inundado de mensajes de texto de los padres árabes diciendo que esto es tan horrible, lo siento mucho, no. No. Estos son los moderados, tus socios para la paz. El ataque del 7 de octubre no fue de musulmanes contra judíos. El 7 de octubre murieron musulmanes y judíos. Y también hubo musulmanes y beduinos que salvaron a judíos el 7 de octubre. El 7 de octubre no fue algún tipo de binario religioso. El 7 de octubre todos tenían miedo. Los palestinos tenían miedo, los judíos tenían miedo, los haredim tenían miedo. Las personas seculares tenían miedo, todos estaban aterrados de lo que iba a suceder allí y todos querían que la vibra de las personas con las que hablaba era espero que no haya una guerra muy larga y espero que esto, no que jamás no continúe y haga esto, era la vibra general después de eso, pero yo diría que más allá de eso, lo que estamos tratando de hacer, y no solo en Niños por la Paz, pero creo que hay una organización. No estoy preguntando qué estás tratando de hacer, quiero saber con quiénes estás trabajando, sí, como has identificado en Jerusalén, sí. Las comunidades que crees que son más receptivas a los esfuerzos de construcción de paz para ser moderados, no son jamás. ¿Cómo respondieron al 7 de octubre? Tuvieron una variedad de respuestas, pero en última instancia no querían que ocurriera ninguna guerra como resultado del 7 de octubre. El 7 de octubre fue un acto de guerra. ¿Cómo respondieron? Mira, puedo citarte ejemplos de tu propio libro. Te estoy dando un... ¿Oportunidad aquí? En el Mike, porque dices es eso. Dices que el 7 de octubre sacudió muchas de tus creencias. Sí, debido a la forma en que viste reaccionar a tus socios de paz. Así que tienes razón. Algunos de tus socios de paz celebraron abiertamente los ataques del 7 de octubre. Si escuchas en una plataforma de audio, no captaste lo que acaban de ver los espectadores en YouTube. Mi invitado apartó el micrófono. Finalmente volvimos a la conversación, pero él siguió apartándolo hasta que finalmente se levantó y salió del estudio. Al parecer, la conversación se tornó muy intensa. En su libro, Itai escribe que la respuesta al 7 de octubre por parte de algunos de los árabes en su movimiento por la paz le hizo cuestionar todo el trabajo de su vida. Quería saber más sobre eso. Describe cómo la respuesta de algunos socios palestinos por la paz lo sacudió. Algunos de los niños árabes de Kids for Peace publicaron mensajes de celebración después del 7 de octubre. Un conocido de otra organización de construcción de paz israelí-palestina cambió su foto de perfil de WhatsApp a un parapente, el símbolo de los escuadrones de la muerte de Hamás que descendieron desde los cielos. Uno de sus supuestos socios para la paz le dijo que solo trabaja en una organización de construcción de paz porque es un trabajo, y cita, realmente, todo es una tontería. Todo esto está en su libro. Itai describe esto como un shock, un momento que le hizo preguntarse si la organización para la que trabajaba y estaba ayudando a construir Niños por la Paz era una ilusión, si toda su teoría del cambio, la creencia de que humanizar al otro construye puentes de tolerancia y comprensión, si todo eso estaba mal. Quería saber cómo le hizo sentir eso, cómo la traición de algunos de sus socios palestinos por la paz le obligó a reevaluar su pensamiento sobre la paz, sobre ellos, sobre sí mismo. No quería participar y seguía apartando el micrófono. El comportamiento de Itai fue petulante y patético. Tras la entrevista, nos sentamos, hablamos y le dije que estaba mintiendo. Le mencioné que había construido una carrera criticando a Israel mientras aseguraba tener una alternativa iluminada, pero se desplomó bajo presión en la primera entrevista con preguntas desafiantes. Pidió que se cortara el colapso del episodio final. Le ofrecimos la oportunidad de volver a grabar esa sección para aclarar sus ideas, para defender sus argumentos. Rechazó. Solo quería que se cortara. No estamos buscando clickbait aquí. Deseamos ahondar en los problemas. Por eso tuvimos una discusión dura dentro del equipo del Estado de la Nación sobre qué hacer a continuación. Fue un dilema ético entre integridad y bondad. Algunos creemos que deberíamos transmitir la entrevista completa sin editar. Si un invitado no tolera el escrutinio, ustedes, la audiencia, deberían notarlo. Ustedes merecen verlo. Si alguien que ha escrito un libro esbozando una visión para la paz no puede defenderlo, ustedes merecen saber que un lado del argumento no puede resistir un cuestionamiento básico. Sí, lo hace ver mal, pero es parte de ser adulto y asumir responsabilidades. Otros sugirieron cortar el objeto con amabilidad.
Transmitir una entrevista tan desastrosa sería simplemente cruel. Así que, balanceando integridad y bondad, hemos optado por un enfoque intermedio. Estamos cortando la entrevista aquí, pero te estamos diciendo por qué no estás escuchando la segunda mitad de la conversación. No lo transmitiremos, pero tampoco fingiremos que nunca ocurrió. Eso es todo para este episodio de Estado de una Nación. Suscríbete donde escuches y síguenos en redes sociales en Estado de un Pod. Soy Elon Bibi y gracias por unirte